Bien, pues buenos días. Vamos a continuar con esta serie. Fíjense, es la enseñanza 53 de la serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es la séptima de la parábola que, ¿cómo se conoce mayormente? La parábola del Hijo Pródigo. Pero ya vimos, y lo remarco y lo vuelvo a remarcar, que el personaje principal no es el Hijo Pródigo, sino el Padre que fue movido a misericordia y que representa a Dios, que es misericordioso. Y que en el cielo hay un gozo, ya lo vimos, grande gozo en el cielo, cada vez que un pecador se arrepiente. Hace 8 días justamente entramos al momento central de esta parábola. No sé cómo decirlo, cuando preparaba este sermón decía, es el momento más hermoso, más emocionante, más grandioso, más maravilloso. Pero el punto clave es que en este versículo 20 que vamos a ver hoy y a continuar a partir de ahí, Jesucristo en la parábola expresa lo grande de la misericordia de Dios. Nunca olvidemos que Dios ha sido misericordioso. No solo lo fue en el momento de nuestra conversión, lo fue antes, y más aún como sus hijos, cada día gozamos de nuevas misericordias. Amén. Este hijo, como ya lo vimos en Lucas 15, 17, después de perder y malgastar su vida, vuelve en sí y finalmente vemos que planea ir con su padre y reconocer su pecado contra Dios y contra él. Pero no se quedó en un plan, sino que dice Lucas 15, 20, que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Repito, este es el versículo central de la parábola. El Padre movido a misericordia. Y Jesucristo está enseñando eso a unos fariseos inmisericordes, enojados porque Cristo comía ¿con quién? Con pecadores y publicanos. Pero este hijo regresa y dice aquí que el Padre fue movido a misericordia, y hace 8 días explicamos que la misericordia es un favor, un bien que recibimos de Dios, como lo es el perdón, pero hay muchas misericordias que Dios ejerce sobre nosotros. Es un bien que recibimos, pero que no merecemos en lo absoluto. Si alguien que se cree merecedor no ha entendido, no ha conocido al Dios de la palabra de Dios. Este hijo menor no merecía, pero ni tantito, la recepción que se le dio, y apenas estamos viendo el versículo 20 y ya veremos el 21 y el 22. Eso fue una verdadera fiesta. Pero vemos la misericordia de Dios en acción. Sucedió lo impensable y tenemos que trasladarnos a esa época, a las costumbres de esa época, a las enseñanzas de los rabinos en esa época, las tradiciones que tenían, que no coincidían con lo que Cristo está enseñando. Entonces tengamos presente que este relato que narra nuestro Señor Jesucristo tiene como centro el Padre movido a misericordia, y Dios en esta parábola se muestra como un Dios misericordioso con el pecador arrepentido. Misericordia, que tengámoslo muy claro, no merecemos, por eso es misericordia. Decíamos hace 8 días que si somos salvos hoy día, ¿cuántos aquí por la gracia de Dios son salvos? Bueno, todo eso fue por su misericordia. Lo leíamos en varios versículos como Tito 3:5, que dice:
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si no fuera por su misericordia, sería absolutamente imposible que cualquier ser humano se salvara de la condenación. Por eso decíamos, como dice el Salmo 107:21, debemos alabar la misericordia de Jehová. Darle gracias cada mañana, porque ya lo leíamos en otro texto, nuevas son cada mañana. Entonces cada mañana hay un motivo para alabar a Dios, porque despertamos, porque nos da la vida, porque nos dio un techo, porque somos sus hijos, y alabarlo por su misericordia. Pero eso sí, hace 8 días terminamos viendo lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Sí es misericordioso, pero es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. La misericordia de Dios no quiere decir que el impío, si no se arrepiente, quedará impune. Por eso dice el versículo 12, si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Él afilará su espada. Habla de el castigo, la condenación. Dice el 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si una persona no se arrepiente de su pecado, por grande que sea la misericordia de Dios, también es grande su justicia. Y la misericordia de Dios la ejerce cuando alguien se arrepiente. No se la merece ni aunque se arrepienta, pero Dios ejerce su misericordia cuando alguien se arrepiente. Por eso leíamos en la primera parábola en Lucas 15:7, la de la oveja perdida, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Es un grande gozo. Regresemos a Lucas 15:20. Imaginemos la escena. Tratemos de trasladarnos a esa época y ahorita les voy a explicar algunas costumbres que nos harán entender cómo esta parábola era para los oyentes algo que no podían comprender cómo un padre hizo eso, porque dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Decíamos que dice aquí cuando aún estaba lejos. No sabemos a qué distancia, pero nos habla que seguramente el padre cada día asomaba a la ventana o salía afuera de la casa a ver si regresaba su hijo. El padre no se olvidó de su hijo. Y les decía yo que es maravilloso cómo Jesucristo con este ejemplo nos muestra cómo es Dios. Porque así está Dios esperando que cada persona se arrepienta y lo hace con los brazos abiertos. Leíamos Isaías 65:2, donde Dios dice, extendí mis manos. Una expresión de que está esperando abrazar a alguien. ¿A quién? Dice, extendí mis manos todo el día a ¿pueblo qué? Rebelde. El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Así está Dios esperando que el pecador se vuelva a él arrepentido. Muchas veces la imagen que a mí por lo menos cuando era niño, la imagen de un Dios que estaba esperando ejecutar su castigo. Ya nada más esperando, y la realidad es que es misericordioso y está extendido sus brazos esperando a que el pecador se arrepienta. ¿Hasta cuándo va a esperar? Él es soberano y sabe cuánto espera cada quien, porque a lo mejor alguien que nos escucha dice, bueno, Dios está esperando que me vuelva a Él, pues ahí ya cuando esté viejito, en ese momento me voy a volver a Él. Nadie sabe si estaremos hoy en la tarde, ni siquiera mañana. Nadie sabemos, así que si alguien está escuchando de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que estás escuchando esta enseñanza.
Y así está Dios, y así debemos presentarlo. Él está esperando que se vuelvan a Él arrepentidos. Pero eso sí, repito, Salmo 112. Si no se arrepiente, vivirá el castigo y las consecuencias de su pecado. ¿Es claro? Bueno, así está Lucas 15:20, el padre, porque cuando aún estaba lejos, dice aquí, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Ahorita vamos a ver esto, y se echó sobre su cuello y le besó. Pero recuerden que viene el antecedente de dos parábolas: la oveja perdida y la dracma perdida. Pero acá vemos una explicación más profunda, y yo me imagino a los fariseos enojados. ¿Cómo ocurre? En la mente de la cultura de ese tiempo, en la mente de los fariseos, con sus tradiciones, con sus enseñanzas teóricamente bíblicas de los rabinos, que no eran más que tradiciones de hombres, esto no tenía sentido. ¿Cómo un padre iba a ser movido a misericordia si ese hijo menor lo avergonzó y lo ofendió gravemente? Yo sé que en nuestra cultura hoy en día el joven se va de la casa y dice, es lo normal, ya tiene 18 años, que se vaya. En algunos casos así piensa la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, que se vayan. Hay familias que dicen, ya cumplió 18, órale a volar, ¿no? Que se vaya. Pero en esa cultura, y lo explicábamos, que el hijo le pidiera la herencia, que se fuera de la casa, que no quisiera saber de él, lo ofendió gravemente. Entonces, según la enseñanza, las tradiciones judías, las enseñanzas de los rabinos, al regresar ese hijo debía ser tratado con severidad. Ni siquiera lo debería de recibir el padre directamente. Tendría que hacer acciones y méritos por días o semanas, según la gravedad del pecado, si quería tantita misericordia. No debería ser tratado como hijo, porque él abandonó la casa. De hecho, él lo sabía. Leíamos Lucas 15:19. Él dijo que le diría a su padre, ya no soy digno, hazme como qué, como uno de tus jornaleros. Él sabía que de acuerdo a esa tradición judía no merecía ser tratado más como hijo. Y por eso esta enseñanza para los fariseos, y aún para mucha gente hoy puede ser, pero ¿por qué lo perdona? Merecía castigo, tenía que ganarse el favor, la misericordia, porque esa es la mentalidad del ser humano, que su culpa no lo deja ir adelante, que siente que se tiene que ganar la misericordia de Dios. Eso es lo que enseñaba, que hay que hacer sacrificios, mandas, obras, y las religiones esos son. Fíjense, una religión es el hombre tratando de llegar a Dios. La palabra religión, re y ligo, significa volver a unir. La religión es el hombre queriéndose unir a Dios y se inventan mil maneras. Hasta la gente dice, todos los caminos llevan a Dios. Pero el verdadero cristianismo es Dios buscando al hombre. Y no hay varios caminos, hay un camino. Es Jesucristo. Amén. Entonces, la parábola los debió desconcertar. Esto no es posible. ¿De qué nos habla? Cuando ellos, como fariseos, conocían el Antiguo Testamento, que hablaba ya de la misericordia de Dios. Miren cómo dice Deuteronomio 39, por ejemplo, desde entonces, desde que se establece la ley: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. ¿Cómo es Dios? Clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, ahí hay un sí condicional, si vosotros os volviereis a Él. Ese volverse a Dios implica volver a Él arrepentidos. Porque Cristo dijo con toda claridad, Lucas 13:5, si no se arrepienten todos, ¿qué?
perecerán. Sin arrepentimiento no habrá perdón de pecados. Y ya estudiamos, no lo voy a repetir porque hace 3 o 4 semanas estudiamos en esta serie cómo es el verdadero arrepentimiento. Creo que Proverbios 28:13 es muy claro cuál es el verdadero arrepentimiento. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. La evidencia de un arrepentimiento es que confiesa sus pecados a Dios y se aparta. Lo que pasa es que muchas veces vemos gente que confiesa su pecado o dice que confesó su pecado, que se arrepintió y no se aparta y sigue igual y sigue viviendo en adulterio y sigue viviendo en unión libre y sigue fornicando y sigue transando, etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero arrepentimiento me lleva a apartarme del pecado con luchas, con batallas, pero con la gracia de Dios salimos victoriosos. Amén. Entonces los fariseos deben estar desconcertados porque no sucedió nada en la parábola de lo que debería suceder según lo que ellos entendían. Pero la parábola quiere mostrar la misericordia de Dios. Entonces, Lucas 15:20, pues, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El hijo quería regresar al padre. Y seguramente dice, en cuanto lo vea le voy a decir lo que sabemos que le va a decir. Pero ¿quién vio primero a quién? El padre lo vio estando lejos, dice ahí la palabra. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dios ve al pecador antes que el pecador lo vea. Dios ve al pecador antes que el pecador lo vea. Cuando tú y yo, si tú recuerdas el día de tu conversión, no conocíamos a Dios. A lo mejor conocíamos una religión, a lo mejor teníamos una idea, pero no habíamos visto ni conocido a Dios. En el momento que nos arrepentimos, ya Dios nos había visto y en ese momento comenzamos a conocer a Dios, pero ya Dios te había visto, ya Dios te había visto, Dios te está viendo a ti que eres pecador y espera que te vuelvas a Él arrepentido. Pero Él es el que toma la iniciativa. Entonces la parábola, fíjense, de acuerdo a las tradiciones judías, rompe con toda esa enseñanza porque dice que primero el Padre, número 1, si quieres ponerlo ahí, fue movido a misericordia. Número 2, corrió. Número 3, se echó sobre su cuello. Número 4, le besó. Yo sé que alguno dice, pues sí, si mi hijo viene y lo veo y hay todo porque ¿cómo vendría? Apacentaba cerdos. ¿Ustedes creen que venía bien vestido? No, venía. Todo esto que sucede no entra en la enseñanza de los judíos, que eran inmisericordias con esos pecadores que comían con Jesús. Pero el Padre fue movido a misericordia, lo vimos hace 8 días, nada más les muestro la versión Dios habla hoy, dice Lucas 15:20, que sintió compasión de él. La versión Nueva Traducción Viviente dice, lleno de amor y compasión, lleno de amor y compasión, porque la compasión o la misericordia de Dios es un aspecto del amor de Dios que lo hace compadecerse de nosotros, del pecador. El Hijo no se merecía nada, ni antes de irse y mucho menos ahora. Tú y yo no merecíamos nada, ni antes ni ahora. Todo es su misericordia. Amén. Ahora, el Hijo regresa y el Hijo dijo, le voy a decir a mi Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. El Padre no lo dejó hablar, no lo dejó hablar. Ahora, quiero que imaginen, el Hijo, por lo que leímos en los versículos anteriores, tenía una clara y firme convicción de pecados. Él había dicho que le diría, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ustedes creen que el Hijo venía así erguido, como diciendo, ya, ahora sí voy a recuperar mi lugar en casa, con la cabeza en alto? ¿Cómo se imaginan, según la escena, que venía el Hijo?
con la cabeza agachada. Yo creo que ni quería levantar la cabeza, pues él había dicho, si veo a mi padre le voy a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre lo ve de lejos en esa condición, humillado, también en una condición como por diosero. Recuerdan que venía como un mendigo espiritual, no tenía nada, lo había perdido todo y hasta quería comer alimento para cerdos. Pero así venimos a Cristo. Yo no sé si tú recuerdas el día de tu conversión, porque dice la Biblia, y esto sucede en la conversión, que el Espíritu Santo te convence de pecado. Cuando eso sucede, entiendes que somos una basura, que somos mendigos, que no tenemos nada que ofrecer, que no hay nada que hacer. Y en ese momento nos arrepentimos, creemos en Jesús e inmediatamente después recibimos la misericordia de su perdón y la salvación eterna. Amén. ¿Quién puede olvidar un día así? ¿Quién puede olvidar el día en que en su miseria espiritual la misericordia de Dios nos perdonó? Porque así es Él. Miren, dice el Salmo 86:5, qué precioso salmo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y luego ¿qué dice? Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué es invocar a Dios? Decirle Dios, 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 y mucha gente invoca. Pero la palabra invocar, cara del hebreo, significa llamar en voz alta, como un clamor pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Así venimos a Dios. No venimos, por eso a mí me crea conflicto cuando llega una persona y le dice a otra que no es cristiana, ¿sabes que eres pecador? Sí. ¿Sabes que Cristo murió por ti? Ah, sí. Mira, repite esta oración conmigo y ya vas a ser salvo. Sí, lo repito. Y repiten. ¿Habrá habido tiempo para el arrepentimiento? Para reflexionar si no le citaron con claridad, mira, eres pecador. Pero a veces quieren como forzar la situación porque a veces en sus iglesias le dicen, ¿cuántos ganaste hoy? Para Cristo, no, pues 5. Oh, gloria. Tú 8. Pero la realidad es que la conversión es un acto que lleva implícito el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y al tiempo se ve la evidencia. Pero sí, Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que le invocan, los que claman a gran voz pidiendo su ayuda porque no pueden hacer nada. ¿Qué más hizo el Padre? Regresemos a Lucas 15:20. Después de que fue movido a misericordia, dice que ¿qué? ¿Qué hizo? Corrió. Y aquí lo vemos muy normal. Oye, pues sí, viene mi hijo, pues yo corro, ¿no? Pero les decía que tenemos que tratar de entender los tiempos que se vivían para comprender cómo la parábola es un choque a toda la enseñanza que tenían los fariseos con la verdadera enseñanza bíblica. De acuerdo al contexto histórico, cultural y religioso de la época, no era para nada digno en ninguna situación que un anciano corriera. ¿Cómo la ven? Nada más correr no era digno de un anciano corriendo ahí. No sé cuánto de lejos estaba el hijo. No lo sé, pero dice que estaba lejos. Pero mínimo yo creo unos 100 metros. A lo mejor el padre se echó la carrera de los 100 metros o de los 200 o de los 400, no lo sé. En nuestra cultura diríamos, pues cualquiera, pues yo correría, ¿no? Simplemente mi hija se fue un mes de viaje el año pasado y cuando llegó al aeropuerto, pues corres, ¿no? Es normal en nuestra cultura, pero no era bien visto y era incluso condenado que un anciano corriera. Pero además, fíjense, para correr, ¿se acuerdan que usaban unas túnicas largas? ¿Qué tenía que hacer? Levantarse las enaguas, ¿no? Como levantarse la túnica, porque si no se caen. Y subirse la túnica para un
hombre era también un acto indigno. Ahora, este papá además corre hacia un hijo que lo había avergonzado, a un hijo que lo había dejado, lo había ofendido gravemente, pero no le importó la tradición. Imaginen la mente de los judíos. ¿Cómo me dices que un anciano va a correr? Ver a un anciano judío ahí en la calle porque corrió y seguramente la gente sabía de la historia, que lo abandonó el hijo, que lo ofendió, y ahí estaría la gente. Míralo, qué indigno. Es que eran tremendas las tradiciones de los rabinos. Los rabinos imponían tradiciones de hombre, eran tan severas. Estaba yo leyendo, fíjense de las barbaridades que hacían por sus tradiciones. Levantarse la túnica para un varón era condenado. Hay muchos libros que narran ese tipo de costumbres. Por ejemplo, una vez un rabino vio a un hombre que, pasando un campo donde había hierbas espinosas, se levantó las túnicas, ni siquiera corrió, se levantó las túnicas para no mancharlas, para pasar con cuidado. Y el rabino que lo vio lo condenó severamente y dejó de recibirse en la sinagoga. Por levantarse las túnicas, para no mancharse, para no espinar las túnicas, sus ropas. Fíjense, nada más por eso. Ahora se imaginan el padre que narra la parábola, corre, pero además corre. La palabra correr en el griego estaba leyendo que es trejo, que significa correr muy deprisa. O sea, no es que fue así, no, agarró. Esta palabra se utiliza cuando Pablo habla de los corredores en un estadio. O sea, sí parecía un maratonista el padre. ¿Se lo imaginan corriendo? No cabe en la mente, pero con esto Jesucristo está enseñándonos cómo es el amor del Dios misericordioso con el pecador arrepentido. Amén. Ahora, no solo corrió, dice ahí que se echó sobre su cuello. Se echó sobre su cuello. Insisto, para los fariseos debía habérsele reprendido, no debería haberlo recibido, y se echa sobre su cuello. La palabra echar viene del griego epípito, que significa abrazar agarrando fuertemente. No sé si a alguien te le has colgado así de que no lo quieres soltar. Ese padre no debería haber hecho eso según la cultura, según las tradiciones rabínicas. Y además el hijo venía oliendo a cerdo. Y el padre lo abrazó. Esto representa la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Cómo estaba Dios esperando a su pueblo Israel? Lo leímos hace un momento en Isaías 65:2. Extendido sus brazos. Amén. Y aquí vemos que en Lucas 15:20, que se echó sobre su cuello un verdadero abrazo de te perdono, eres bienvenido, un genuino abrazo. No era el abrazo de un político. ¿Han visto los políticos cómo se abrazan? No, era un abrazo, se colgó, lo abrazó, le está diciendo eres bienvenido. Pero el hijo no ha podido hablar. El padre dijo, voy a ir, y en cuanto vea a mi padre yo le voy a decir, he pecado contra el cielo. No ha podido hablar, el padre corrió, lo abrazó. Y luego dice ahí mismo que también, ¿qué hizo? Le besó. Aquí dice le besó, pero en el griego catafileo significa besar de una manera, dice besar ardientemente. Es como comérselo a besos. No sé si te ha pasado. En la cultura se acostumbraba que los padres besaban a su hijo en la cabeza. No sé si en la cabeza nada más lo besó, pero yo me imagino besándolo. El hijo, imagínense el hijo que pensaba que no lo iban a recibir, que iba con la mentalidad de, bueno, hazme como un jornalero. Pero así sucede cuando alguien viene a Cristo arrepentido. Dios no te dice, a ver, espérate, no.
Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Cuando un pecador viene arrepentido, el Padre te abraza, te besa, eres bienvenido, dice Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Es pura misericordia. Dios no dice, te perdono pues, pero te tienes que ganar mi perdón. ¿Así perdona a Dios? Te tienes que dar. No, es pura misericordia. Dios se goza con el pecador. Le voy a agregar un calificativo, con el pecador verdaderamente arrepentido. ¿Qué estarían pensando los fariseos? Mira, este anciano, dice Jesucristo que corrió, ya ahí violó varias normas de los rabinos. Además, se le echa sobre su cuello y se pone a besarlos, y venía oliendo a cerdo y era indigno porque había estado con marranos. ¿Se acuerdan que eran indignos para los judíos? Pero Jesucristo está mostrando la misericordia de Dios. Por eso en la cultura de ellos, en su enseñanza, están diciendo, ¿qué es esto? ¿Quién puede hacer esto? ¿Saben quién puede hacer esto? El Dios misericordioso. El Dios que le muestra su misericordia y su perdón, escuchen, a cualquier pecador que se arrepiente. A cualquier pecador que se arrepiente. Eso es importantísimo tenerlo presente. Entonces, cualquier pecador que se arrepiente recibirá la misericordia y el perdón de Dios. No importa el pecado. Porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre que es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad, dice la palabra de Dios. Dice Isaías 1:18, miren cómo dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder de la sangre de Cristo para limpiar pecados. No importa cómo sea el pecado de la persona, cual sea, si se arrepiente, su pecado va a ser emblanquecido. Va a ser como la blanca lana. Amén. Una clara manera de decir que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona absolutamente todo. Por eso Cristo dice, Juan 6:37, que les mencionaba, el que a mí viene, no le echo fuera. Y venir a Él, entendemos que implica venir a Él, ¿qué? Arrepentidos, como este hijo menor, como este hijo pródigo. Ahora viene la parte donde finalmente el joven pudo hablar. Porque imaginen, el momento debió ser por demás emotivo, pero grandioso, por la misericordia, por el perdón, pero el hijo no ha hablado. Yo estoy seguro que, de acuerdo al relato y porque en la enseñanza de la misericordia, que el padre ya sabía que su hijo venía arrepentido, venía humillado, pero dice Lucas 15:21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, el hijo hizo exactamente lo que dijo que haría y que estudiamos hace unas semanas, cuando dijo, volvió en sí, entonces iré y le diré, ¿se acuerdan? Todo era todavía ¿qué? Era la intención, aunque en su corazón ya había sucedido, pero no había ido. Pero aquí ya llegó y ya le está diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veíamos hace 3 o 4 semanas, solamente les recuerdo, si alguien no lo ha escuchado, pues váyase a esas enseñanzas para ver
la enseñanza amplia, pero ¿contra quién reconoce haber pecado primero? Contra el cielo, contra Dios. Eso es lo primero que hace un pecador. Entiende que ha ofendido a Dios. Independientemente que seguramente hemos ofendido a personas, etcétera, pero primeramente hemos pecado contra Dios. Y después reconoce también que había pecado, ¿qué? Contra su padre. Y yo les explicaba ese día que es importante que cuando ofendemos a alguien, después de pedirle perdón a Dios, le pidamos perdón a la persona. Amén. Ahora, quiero que vean otra vez Lucas 15, 18 y 19. Esto es lo que el hijo pródigo dijo que le diría. Fíjense, vamos a enumerarlo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en tercer lugar, ¿qué? Hazme como a uno de tus jornaleros. Comparemos con lo que finalmente le dijo. ¿Hay una comparación inmediatamente, por favor? ¿Dónde está Lucas 15, 18 y abajo el 21? Ahí. Quiero que vean ahí lo que dijo que le iba a decir y lo que realmente le dijo. ¿Es exactamente lo mismo? Al principio sí, porque dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Vamos bien? Número 2, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se lo dijo? Sí. Y número 3, hazme como a uno de tus jornaleros. Y ya se le olvidó. ¿O qué pasó? ¿Por qué no se lo dijo? La realidad es que nadie sabe exactamente por qué, pero por la manera como relata Cristo el relato, coincido con varios comentarios que leí, es en lo siguiente: imaginen la escena, ya el padre lo abrazó, se le echó sobre el cuello, lo besó, se lo comió a besos, y al hijo le dijo, padre, espérame, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya estaba quizás a punto de decir, hazme como uno de tus jornaleros, pero el padre ya no lo dejó hablar. Ya no era necesario que dijera nada más, ya sabía de su arrepentimiento contra Dios y contra él, de tal manera que la mayoría coinciden que si el padre intervino fue para decirle, ya no necesito ir más, ya sé que te arrepentiste, no hay nada más que hacer. Al contrario, inmediatamente vean lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo, o sea, él estaba diciendo y el padre dijo, ¿por qué me ofendiste? ¿Por qué lo hiciste? No lo hubieras hecho. Así dice. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el amor de Dios. Jesucristo está mostrando en esta escena lo que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El hijo no se merecía nada. El hijo no tenía perdón si no hubiera habido misericordia de Dios. Pero el Padre no solo lo perdona, sino que veremos la semana entrante, no lo vamos a ver hoy, qué significa todo esto espiritualmente. Porque todo esto tiene una enseñanza. Pero quiero que vean la escena. El hijo no pudo ni terminar lo que iba a decir. El padre dijo, no, ya párale, traigan vestido, maten al becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Porque eso es lo que sucede cuando Dios perdona tus pecados y mis pecados. El perdón es absoluto y total. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice?
Por cierto, ahí aprendemos lo que es el perdón. No me acordaré de tus pecados. El padre no le dijo, mira, es que hiciste, y es que no sabes, y es que me ofendiste, y es que me avergonzaste, sabes todo lo que la gente rumoraba, que por qué te fuiste, que por qué te di la herencia. Dios borra nuestras rebeliones por amor del mismo y no se acuerda de nuestros pecados. El padre hizo fiesta, pero entre paréntesis, así debe ser cuando perdonamos. Porque si perdonas, dices, no, está bien, te perdono. Y 2 años después, es que hace 2 años, a las 2 de la tarde, hasta me acuerdo, llevabas la camisa roja y ese día estaba tu tía Lupita y me hiciste. ¿Habrá perdonado? ¿Habrá perdonado esa persona? Vuelvo a leer lo que hizo el padre. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Ese es el gozo que tiene Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero lo que leemos aquí, mis hermanos, tiene significado espiritual, que lo vamos a ver en 8 días. En 8 días. Por hoy quiero invitarles a que reflexionemos en lo que hemos visto. Que si hemos nacido de nuevo, no dejemos de alabar su misericordia. No merecíamos nada y ya veremos en 8 días, sí nos dio un vestido nuevo. Amén. Somos una nueva criatura, nos vistió de vestiduras blancas, ya lo veremos en 8 días. Todo por su misericordia. Todo porque Dios es un Dios misericordioso. Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios, mis hermanos, por su misericordia. Y recordemos que esa misericordia está al alcance de todo pecador que se arrepiente. Y si hay alguien que escuche este mensaje, Dios te llama a arrepentirte. Él está extendido sus brazos, esperando que te vuelvas a Él arrepentido. Este es día de salvación. Si tú te arrepientes, no importa si tus pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te puede perdonar porque Cristo pagó en tu lugar, derramó su sangre para que tú pudieras ser limpiado. No lo dejes ya para mañana. Hoy puede ser el último día que Dios extienda su misericordia. Su misericordia es grande, pero llega un momento que tendrá que ejecutar su justicia. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Ahí donde tú estás, ponte a cuentas con Dios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida y a tu corazón. Arrepiéntete y cree en Jesús. Y mis hermanos, demos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que nunca decayeron sus misericordias. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es el Padre al que adoramos. Por eso estamos reunidos esta mañana. Por eso venimos a un lugar a adorarle. No es a cumplir un rito. Venimos a adorar a un Dios vivo, lleno de amor y de misericordia, que es bueno y perdonador, dice la palabra, y grande en misericordia. Por eso cada domingo venimos, pero por eso cada día debemos honrarle con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestras acciones. Por eso cada día debemos dar gracias. Porque si no fuera por su misericordia,
ya habríamos sido consumidos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque esta parábola pues nos da una idea de lo grande de tu misericordia. Ver a este padre que, de acuerdo a la cultura, a la enseñanza de ese tiempo, rompió todas las normas civiles, religiosas, culturales, al correr, al abrazar a su hijo, al besarlo, al perdonarlo, al ser movido a misericordia. Gracias porque tu misericordia la hemos visto en nuestra vida siempre, pero tu misericordia la vimos el día de nuestra salvación. Es la muestra más grande de tu misericordia, que nos salvaste cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nos salvaste porque dice tu palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y enséñanos para que también seamos misericordiosos. Que así como tú perdonaste por tu misericordia y borraste nuestras rebeliones, sepamos perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Amén.